hoy vamos a completar el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 5. Particularmente vamos a desarrollar dos actividades, la actividad 10, que corresponde a la comparación de proporciones poblacionales, y luego la actividad número 15, que es un ejercicio de ANOVA, de análisis de la varianza. Entonces vamos a empezar con la unidad número 10, perdón, con la actividad número 10, que nos plantea lo siguiente. En base a la información de la encuesta permanente de hogares de la ciudad de Córdoba, correspondiente a octubre del 2001, se han planteado las hipótesis de que la proporción de hombres que nunca asistió a la escuela es mayor que la de mujeres, y nos proporcionan esos datos que surgen del relevamiento muestral, es decir, son los datos de la muestra. Observemos acá que el total o el tamaño muestral, el N, es de 3.275, y luego a cada una de estas 3.275 personas encuestadas se les preguntó respecto de si asistieron o no a algún nivel de educación, ¿sí? Más allá del nivel se les preguntó si asistió alguna vez o si nunca asistió. Entonces, el planteo que nos hacen aquí es comparar las proporciones de personas que nunca asistieron, o sea, nos vamos a centrar en esta categoría, que nunca asistieron a la escuela, considerando los grupos de mujeres y varones. Y entonces tenemos que comparar, hacer una prueba de hipótesis para comparar las proporciones poblacionales de mujeres que nunca asistieron versus la proporción de varones que nunca asistieron a la escuela. Entonces nos preguntan, ¿existe evidencia suficiente para sostener esta hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Que la proporción de hombres que nunca asistieron a la escuela es mayor que la de proporción de mujeres que nunca lo hicieron. ¿Sí? Entonces, y nos pide realizar esta prueba con un 1% de significación, es decir, el alfa será igual al 1%. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo antes de plantear las hipótesis con respecto a qué va a ser P1 y qué va a ser P2, ¿sí? Entonces, voy a llamar P1 a la proporción de varones que nunca asistieron a la educación formal, y P2, la proporción de mujeres que nunca asistieron a la educación formal. Y digamos, considerando de esta manera la notación, vamos a plantear ahora las hipótesis nula y alternativa. Recuerden que lo que se sospecha es que o lo que queremos probar es que la proporción de varones es mayor que la de mujeres. Entonces, generalmente, aquello que queremos probar o demostrar, lo vamos a poner en la hipótesis alternativa, ¿sí? Y en la nula, generalmente, vamos a indicar lo que se viene dando, la situación, el statu quo, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, vamos a decir que en la hipótesis nula, la proporción de varones es menor o a lo sumo igual que la de mujeres. También, pasando esta P al otro miembro de la desigualdad, podemos comparar ambas y diciendo que la diferencia entre la proporción de varones menos la proporción de mujeres que nunca asisten a la escuela es menor o igual que 0. Y de esa manera queda planteada la hipótesis nula. Aquello que queremos probar, demostrar, es que la proporción de varones en realidad es mayor que la proporción de mujeres que nunca asistieron a la escuela. Si lo planteamos como una diferencia, es que la proporción de varones menos la proporción de mujeres, esa diferencia es mayor que 0. ¿Sí? Y entonces esto que está acá es aquello que queremos probar. Hay un par de foros ahí que ustedes preguntaron cómo hacemos para darnos cuenta si la prueba es bilateral o cuando es lateral si es izquierda o derecha. Es fácil si uno mira la hipótesis alternativa, cómo está planteada acá. Fíjense, vamos a rechazar la hipótesis nula, es decir, la región de rechazo se va a ubicar para valores mayores que 0, es decir, estamos planteando una prueba unilateral derecha, ¿sí? Entonces este es el primer paso de una prueba de hipótesis, planteamos la hipótesis nula alternativa, acá ya definimos con qué nivel de significación vamos a realizar la prueba, es decir, el alfa, 1%. Entonces, volvemos a los datos que teníamos. Dijimos, bueno, la categoría nunca asistió va a ser el éxito. La cantidad de éxitos que encontremos en la muestra sobre la cantidad total nos va a dar las proporciones muestrales estimadas para cada grupo. Todo esto que marqué en verde
en realidad son los fracasos, y de alguna manera lo que vamos a hacer es sumar, unir esas dos categorías e incluirlas todas como fracaso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Básicamente, acá yo lo que hice fue unir las otras dos categorías que dije que van a ser los fracasos, y dejé únicamente separadas la categoría de interés, es decir, la cantidad de varones que nunca asistieron, la cantidad de mujeres que nunca asistieron, versus el resto de las categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interés acá solamente se concentra en comparar esas dos proporciones, únicamente. El resto pasa a ser todo fracaso, ¿sí? Bien, entonces, en el tercer paso, ¿qué tenemos que hacer en cualquier procedimiento de prueba de hipótesis? Elegir el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, cuando comparemos proporciones poblacionales, el estadístico va a ser un Z que va a tener esta estructura. Como ahora lo que estamos probando es la diferencia de dos proporciones, la estimación puntual de esa diferencia va a estar dada por la diferencia entre P sombrero 1, la proporción muestral del grupo 1, menos la proporción muestral del grupo 2. Esto que está entre paréntesis, ¿qué es? El estimador puntual de la diferencia en este caso. Menos el parámetro. ¿Cuál es el parámetro que estamos probando? La diferencia de proporciones poblacionales. Y en el denominador vamos a indicar el error estándar de este estimador puntual que tenemos acá. Entonces, esto va a ser la raíz de P1 por Q1 sobre el tamaño de la muestra 1, más los mismos datos para la muestra 2. Todo esto raíz porque es el error estándar de este estimador. Así todo este estadístico, toda esta estructura tendrá distribución normal estandarizada, 0,1. ¿Siempre va a ser así? No, se tienen que dar ciertas condiciones para que este estimador tenga distribución normal 0,1. Recuerden que generalmente planteamos estos estadísticos, el estadístico de prueba, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, ¿sí? Ya vamos a ver acá qué implica eso. Pero además se tiene que dar otra condición, que podamos aplicar el teorema central del límite. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar que este estadístico tenga distribución normal. Y en este caso, cuando comparemos proporciones poblacionales, ¿qué debemos verificar? Que los productos entre cada tamaño muestral, ¿sí? En este caso la cantidad de varones que conformaron la muestra, por la proporción de éxitos de varones en este caso, sea mayor que 5. En este caso se cumple 155. Luego, que el tamaño de muestra del grupo 1, varones, por la proporción de fracasos que encontremos en ese grupo, también debe ser mayor que 5. Y lo mismo con el otro grupo que estamos comparando, en este caso el de mujeres. Es decir, cada N sub J, si lo llamemos, por las respectivas proporciones de éxitos y fracasos de esos productos, todos deben ser mayores que 5, para que este estadístico converja a una normal por aplicación del teorema central del límite. En este caso, ahí yo dejé indicado todos los valores y se cumple esa condición, ¿sí? Por otro lado dijimos, vamos a plantear este estadístico bajo hipótesis nula cierta. ¿Y qué significa esto? Volvamos acá al planteo de las hipótesis anteriores. Acá. Bajo hipótesis nula cierta, no hay diferencia. Fíjense que la condición de igualdad está planteada acá en la hipótesis nula, ¿no? Entonces vamos a suponer que la hipótesis nula es cierta, entonces la diferencia entre las proporciones va a ser igual a 0, y entonces esta partecita se hace igual a 0. Entonces podemos redefinir el estadístico Z de esta manera. En el numerador nos queda únicamente la diferencia de las proporciones muestrales observadas. Y en el denominador, dado que estamos suponiendo que H0 es cierta, vamos a poder trabajar con un valor de P, una proporción muestral común, ¿sí? La cual se va a definir de la siguiente manera. N1 por P1 muestral, la proporción muestral 1, más N sub 2 por la proporción muestral 2, sobre la suma de los dos tamaños muestrales. Estamos ponderando cada proporción por los respectivos tamaños y luego lo dividimos. Entonces nos queda una proporción común. Y 1 menos esa P barra va a ser la Q barra que tenemos acá indicada. Por 1 sobre el tamaño del grupo de varones, más 1 sobre el tamaño de grupos de mujeres. Entonces este es el estadístico que vamos a usar.
¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Esto es teórico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Dijimos recién, planteamos una prueba lateral derecha. Significa que la región de rechazo va a estar ubicado acá a la derecha de la distribución. Esto es una distribución normal, 0, 1, ¿por qué? Porque el estadístico que vamos a usar tiene distribución normal 0, 1. Entonces, en esa distribución ubicamos la región de rechazo toda a la derecha. ¿Bien? ¿Y cómo va a estar identificada esta región de rechazo? A partir de un valor de z crítico. Un valor de z que sea mayor que un z crítico, de manera que la probabilidad que quede a la derecha de ese valor sea igual al alfa, al 1%. Ese valor es 2,326. Y entonces ese valor de referencia nos va a permitir establecer las regiones de rechazo y no rechazo de esta prueba. Vemos que si el z observado que encontremos a partir de los datos muestrales resulta menor o igual que este z crítico, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula. Mientras que si el z observado resulta mayor que 2,326, entonces sí rechazamos la hipótesis nula. Fíjense, chicos, que hasta este paso todavía no vimos los datos. Vamos desarrollando los distintos pasos de la prueba de hipótesis y todavía no hemos mirado los datos. Recién ahora pasamos a trabajar con los datos de la muestra. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a calcular el estimador, la estimación puntual, ¿sí? El estimador era P sombrero para varones menos P sombrero para mujeres. Esto es igual a 0,0218. Entonces, ¿para qué necesitamos esta estimación? Para calcular y después obtener el z observado, ¿bien? Que sería el valor que va acá en el numerador de esta expresión. Por otra parte, calculemos la proporción común, ¿sí? Ponderando cada proporción observada por los respectivos tamaños de muestra. Esto es 1539 por 0,1105, que es la proporción de varones que nunca asistieron a la escuela, más 1736, el grupo de mujeres, por la proporción de mujeres que nunca asistieron a la escuela, 0,0893. Dividido el tamaño total de todas las personas encuestadas, me da el valor de P barra 0,0992. ¿Para qué lo necesito? Para ubicarlo acá o calcular el error estándar de este estimado. Trabajando con los valores observados, esto es P barra, esto es 1 menos P barra, por 1 sobre el tamaño de la muestra de varones, más 1 sobre el tamaño de muestra de mujeres, obtenemos el valor del estadístico Z observado, 2,0229. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verificar dónde cae ese valor para ver si pertenece a la región de rechazo o a la región de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, tenemos que tomar una decisión, si la rechazamos o no. Vemos que el Z observado resultó 2,029, esto es menor que 2,326. Entonces, ¿vamos a rechazar o no la hipótesis nula? Vamos a ver ahí, en este gráfico. 2,326 es el valor de Z que separa región de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. Si el valor observado resultó 2,02 acá, a la izquierda de este valor crítico, ¿rechazamos o no rechazamos? No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que con un nivel de significación del 1%, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Y qué podemos decir? No logramos probar que la de varones es mayor que la de mujeres, por eso no rechazamos la hipótesis nula, y por ende, la diferencia entre la proporción de varones que nunca asistieron a la escuela menos la proporción de mujeres que nunca asistieron a la escuela, esa diferencia es menor o igual que 0, con un nivel de significación del 1%. ¿Entendió, chicos? Es decir, no rechazamos la hipótesis nula, entonces no es cierto, con un nivel de significación del 1%, de que los varones, la proporción de varones es mayor que la de mujeres. ¿Está bien? Fíjense que en las conclusiones en una prueba de hipótesis siempre hacen referencia al nivel de significación. Entonces, cuando nos piden conclusiones
acerca de una prueba de hipótesis, siempre lo hacemos mencionando el nivel de significación o riesgo de la prueba. Mientras que cuando hagamos conclusiones respecto de estimaciones, ahí sí decimos con tal nivel de confianza, con el 1 menos alfa. ¿Está bien? Bien. Suele ser útil, sobre todo cuando rechazamos las pruebas de hipótesis, la hipótesis nula, suele ser útil hacer una estimación del parámetro que estamos probando, una estimación por intervalo. Si bien en este caso no la rechazamos, por lo tanto, puede no ser tan útil esto, lo quería traer ahora, agregarlo, digamos, como un inciso adicional, para que repasemos algunos detalles que son muy importantes. Hasta ahora hicimos una prueba de hipótesis en la cual no rechazamos la hipótesis nula, y es decir que la proporción de varones no resultó mayor que la proporción de mujeres que nunca asistieron a la escuela. Ahora, si queremos hacer una estimación por intervalo de esa diferencia, esa estimación se plantea de esta manera. Acá vamos a tener la estimación puntual, ¿sí?, de la diferencia de proporciones, menos el estadístico que se corresponda con el nivel de confianza que elijamos hacer, con el que deseamos hacer esta estimación, por el error estándar de este estimador, ¿bien? Que es lo que tenemos acá en la raíz. Tenemos los límites inferior y superior de este intervalo de confianza, ¿bien? Ahora, hay un detalle muy importante. Cuando hagamos la estimación, acá cambia el error estándar del estimador. Recuerden que en el estadístico de prueba acá que habíamos indicado que estos eran los valores de P y de Q poblacionales. Pero en la estimación por intervalo vamos a emplear, para la definición del cálculo del error estándar del estimador, los valores estimados de las respectivas proporciones y fracasos muestrales, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante. Digo, bueno, voy a trabajar con un 1 menos alfa de 0,90. La estimación por intervalos que hagamos va a ser centrada en la distribución. Entonces el 90% ahora tiene que quedar centrado en esta distribución normal. Y el valor de z se tiene que corresponder con esa situación. Es decir, tengo que buscar un valor de z acá para ubicar en esta parte y acá, que acumule ¿cuánta probabilidad? ¿90%? No, tiene que acumular 0,95, es decir, para que la probabilidad entre menos 1,645 y 1,645 de z, entre esos dos valores quede el nivel de confianza. Reemplazando acá por todos los valores observados, encontramos que la verdadera diferencia entre la proporción de varones que nunca asistieron a la escuela y la proporción de mujeres que nunca lo hicieron, va a estar contenida en el intervalo menos 0,003 y 0,039, con un 90% de confianza. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Profe, yo no entendí bien eso que, o sea, como que se usa lo de la estimación, o sea, lo que cambiaba en la fórmula con respecto a la prueba de hipótesis, que habías dicho que cambiaba una cosa, eso la verdad que no entendí bien. Ahí te lo muestro de nuevo. Dale, gracias. Cuando trabajas con el estadístico para la prueba de hipótesis, ¿se ve ahí, chicos, en la presentación? Sí, profe. ¿Sí? Bien, fíjate que cuando estás haciendo la prueba de hipótesis, al elegir el estadístico de prueba, en el error estándar del estimador es decir, lo que tenemos en el denominador del estadístico, acá se usan los valores de P y Q de ambos grupos poblacionales. Este estadístico se plantea bajo hipótesis nula cierta y usando los valores de proporciones y fracasos poblacionales, ¿sí? Que como decimos, este estadístico lo vamos a usar bajo hipótesis nula cierta, P1 y P2 los podemos suponer iguales, y por eso calculamos este P amalgamado de acá, este P barra, porque estamos bajo hipótesis nula cierta. Ahora, en una prueba de hipótesis para diferencia de proporciones, puede que rechaces o no rechaces la hipótesis nula. Imagínate que la rechazas, entonces estás diciendo que P1 y P2 no son iguales.
Y si no son iguales, entonces ya no podés usar estos valores para la estimación por intervalos que hicimos acá. Por eso, en la estimación por intervalos, tengan cuidado, porque lo que debemos indicar acá como valores de P y de Q para el error estándar del estimador son los muestrales, los que observemos a partir de la muestra. Esa es la diferencia. Bien, no sé quién era la que había preguntado. Sí. Yo sí, estoy bien, gracias, perfecto. Buenísimo. Profe, Sí. ¿puede ir a la filmina del Z observado? Z observado, a ver, acá, sí. Listo, profe. ¿Cuál es tu duda? No, era ver algo. Está bien. Bien, esto es P amalgamado, que va acá, 0,092. Esto es 1 menos 0,0992, Q amalgamado. Y estos son los tamaños de cada uno de los grupos. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Ok, pasamos entonces al otro ejercicio que queríamos hacer hoy, que es la actividad número 15. ¿Sí? Esta actividad se corresponde con el tema de análisis de la varianza, ¿sí? Entonces yo ahora lo que voy a ir haciendo es, voy a ir presentando, desarrollando algunos conceptos teóricos a medida que avancemos con el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Cualquier duda me preguntan y me paran y vamos resolviendo, ¿sí? Para introducir, voy a decir que primero vamos a trabajar con con la metodología que ustedes ya conocen del procedimiento de prueba de hipótesis. Entonces, si por ahí se pierden, en realidad lo único que vamos a estar haciendo es, de nuevo, definiendo una hipótesis nula y una alternativa, un nivel de significación. Tenemos que elegir ahora en esta situación un estadístico, que ya vamos a ver cuál es. Un estadístico, un valor crítico de ese estadístico, y después un valor observado, y luego tomar una decisión. ¿Sí? Eso es como que nada ha cambiado. ¿Qué cambia? Es que ahora vamos a estar comparando varios parámetros al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a leer el enunciado. Dice, un economista agrario debe efectuar un estudio económico relacionado con los rendimientos de diferentes cultivares de maíz. Para ello, realiza un experimento empleando un diseño completamente aleatorizado, con 10 parcelas por cultivo. La variable que se estudia, o variable de respuesta, es el rendimiento en kilogramos por hectárea. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Nos presentan una tabla con 10 datos en cada columna se corresponde a un cultivar distinto, que yo no soy agrónoma ni conozco mucho del tema, pero me lo imaginaba como, bueno, tengo a lo mejor distintos proveedores de maíz que yo voy a sembrar, entonces son como variedades distintas de maíz y quiero ver cuál rinde más. Entonces imaginemos que tenemos 10 parcelitas en las cuales en cada una de ellas sembramos el maíz tipo 1, por eso llamamos cultivar 1. Después en otras 10 parcelas sembramos otro tipo de semilla, de otro tipo de maíz, lo llamamos cultivar 2, y así con cada uno de estos 4 cultivares. Y esos son los valores de kilogramos por hectárea de cada una de las parcelas sembradas. Bien, además en el ejercicio nos proporcionan esta información, que ven que es una salida de InfoStat. La idea es que hoy nos vayamos aprendiendo a leer esta salida, y nos pide, ¿es el rendimiento promedio por hectárea igual en los 4 cultivares? Utilice un nivel de significación del 1%, alfa, 1%. En caso afirmativo, ¿cuál sería el cultivar con mayor rendimiento promedio por hectárea? Y tenemos que justificar esa respuesta. Entonces, ¿qué significa completamente aleatorizado? Fíjense que total tenemos 40 parcelas sembradas. Imaginemos el experimento. Tengo un campo dividido en 40 pedacitos y tengo 4 tipos de maíz. Entonces, para sembrar el maíz en cada una de esas parcelas, lo que hice fue aleatorizar. Es decir, elegir de manera aleatoria qué tipo de maíz voy a sembrar en cada una de esas parcelas, de manera que queden 10, las 4 variedades de maíz queden sembradas en 10, 10, 10 y 10 parcelas diferentes, ¿sí? Pero la idea de esto de completamente aleatorizado, estamos tratando de quitar otros factores que expliquen después la diferencia en el rendimiento. Entonces, al elegir de manera aleatoria qué tipo de maíz sembrar en cada una de estas parcelas, estoy de alguna manera garantizando de que estoy realizando un experimento
completamente aleatorizado. Después dice, el investigador analiza un factor a diferentes niveles. ¿Cuál es el factor, chicos, acá? ¿Y cuántos niveles tiene? No es el tipo de maíz y tiene... Puede ser el rendimiento. A uno dijo el rendimiento, el otro dijo el tipo de maíz. El maíz sería. El tipo de maíz, exactamente, que lo llamé cultivares. Sí, cuando uno quiere, en este tipo de problemas, está bueno primero identificar cuál es la variable de interés que vamos a medir. Generalmente es una variable numérica, ¿sí? Y con esa después vamos a calcular los promedios. Y cuál es el factor que estamos considerando. Y cuántos niveles tiene ese factor. Entonces, la variable de interés es el rendimiento, kilogramos por hectárea, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos por hectárea logro obtener de cada parcelita? El factor es el cultivar, el tipo de maíz. ¿Cuántos tipos de maíz vamos a usar? 4. 4. Entonces tenemos un factor con 4 niveles, ¿sí? Y la variable de interés es la variable numérica rendimiento kilogramos por hectárea. Bien, entonces estamos analizando todo este problema a través del análisis de la varianza, decimos a un factor, que es el único caso que vamos a ver en la materia. ¿Sí? En esta asignatura llegamos al caso más simple de análisis de varianza. ¿Bien? Entonces, este procedimiento, ¿qué nos va a permitir hacer? Analizar si hay diferencia en la respuesta media, es decir, en el promedio de 2 o más poblaciones. Eso lo llamamos K, en el teórico aparece con la letra C también. Entonces yo quiero saber si hay diferencia en el rendimiento promedio entre estos 4 cultivares. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la descomposición de la variabilidad que encontremos en estos datos. ¿Sí? Yo acá les volví a presentar los datos del enunciado, mostrándoles cada uno de los cultivares. Acá tenemos el grupo 1, o el cultivar 1, el 2, el 3 y el 4. Además les agregué el rendimiento promedio por cultivar, ¿sí? La media muestral de cada cultivar, la varianza muestral de cada uno, este es el rendimiento global para las 40 parcelas, y la respectiva varianza, también muestral, ¿sí? No es poblacional, digo global porque estoy tomando los 40 datos de esta muestra todos juntos acá. ¿Está bien? Entonces, primer paso de un procedimiento de un planteo de una prueba de hipótesis es, definamos las hipótesis nula y alternativa. Planteamos la hipótesis nula en el caso de ANOVA un factor de la siguiente manera. Mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub 3 igual a mu sub 4. Todas las medias son iguales. ¿Sí? Estamos diciendo que no hay diferencia entre los rendimientos promedio de estos 4 cultivares. En la alternativa, no todas las mu sub j son iguales. Para j que va de 1 hasta 4. Un error que por ahí se suele cometer es decir que si la hipótesis nula es mu 1 igual a mu 2, igual a mu 3, igual a mu 4, en la alternativa digo mu 1 distinto de mu 2, distinto de mu 3. No, eso sería un error. Lo que queremos comprobar o demostrar es que si en al menos uno de estos cultivares obtengo un rendimiento diferente al resto. ¿Sí? Piensen en el productor agropecuario. Tiene 4 opciones, 4 proveedores distintos, 4 tipos de semillas distintas. ¿Para qué le puede servir hacer esto? Para elegir con cuál de las 4 se queda, porque obviamente en ese problema él va a aspirar a sembrar aquella que le dé mejor rendimiento por hectárea. Entonces, encontrar alguna diferente nos puede servir para eso. Entonces, de nuevo, no todas las mu sub j son iguales, o al menos alguno de los promedios poblacionales es distinto. Insisto, es suficiente que al menos una mu sub j sea distinta para rechazar esta hipótesis nula. Con que una sea distinta, ya vamos a rechazar la igualdad de todas las medias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Estamos comparando medias, pero lo vamos a hacer a partir del análisis de la variabilidad que encontremos en los datos. Por eso se llama análisis de la varianza, aunque en realidad estamos probando igualdad de medias, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer la variabilidad total de todos estos valores de rendimiento que obtuvimos en 2 partes. Por un lado vamos a mirar la variabilidad entre los grupos, es decir, entre los cultivares. Y por otro lado vamos a mirar la variabilidad dentro de cada grupo, dentro de cada uno de los cultivares.
Por eso se denomina así esta prueba, análisis de la varianza, porque proviene de descomponer esa variabilidad total en sus partes componentes. Y acá les vuelvo a mostrar los datos. Yo acá tengo los datos, los 10 datos del cultivar 1, el rendimiento de las 10 parcelas en las cuales puse la semilla tipo 1. La media de ese grupo es 106,9. ¿Sí? Entonces, si yo solamente miro ese pedacito, solamente miro esto, fíjense que 68 se aleja de su media, que es 106,9, 77 versus su media. Yo acá se los ordené incluso de menor a mayor, la media está por acá más o menos. Entonces vemos que las observaciones dentro de este cultivar, el rendimiento no es exactamente igual, hay una variabilidad respecto de su propia media. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué estoy analizando? La variabilidad dentro de este grupo. ¿Sí? Después puedo hacer lo mismo mirando la variabilidad, la dispersión de las observaciones del cultivar 2 respecto de su propia media, ¿sí? Entonces me fijo, cuánto se aleja de esto, y así. Entonces miro la dispersión interna de este grupo. Lo mismo con el cultivar 3, lo mismo con el cultivar 4. Es decir, la variabilidad dentro de cada uno de estos grupos. Ahora, la otra fuente de variabilidad que vamos a utilizar o mirar es la variabilidad entre los grupos. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las medias con respecto a esta media general. Después ya vamos a ver por qué hacemos esto. Entonces, esa descomposición que vamos a hacer de la variabilidad en sus dos fuentes es la siguiente. Consideremos la variabilidad total, o variación total. ¿Se acuerdan cuando calculábamos la varianza, chicos? La varianza que ustedes aprendieron en Estadística 1 era x menos la media al cuadrado sobre n, ¿sí? En el numerador, ¿qué poníamos? Era una suma de desvíos al cuadrado, ¿sí? Que sería lo mismo que estamos viendo acá, es este sumatorio de desvíos respecto de un promedio y esos desvíos elevados al cuadrado. Entonces, esta expresión que tengo acá es la suma de cuadrados total. ¿Por qué? Porque voy a mirar el rendimiento de cada una de las 40 parcelas respecto de la media global o general, que la voy a simbolizar así con X doble barra, y esos desvíos elevados al cuadrado. Suma de cuadrados total. Y eso, si lo ven acá, sería tomar cada uno de estos datos y ver la diferencia entre 68 menos 102,27, ese desvío al cuadrado, 77,13 menos la media global, 102,27 al cuadrado, y así sucesivamente con los 40 datos. Fíjense que acá ni me fijo a qué cultivar pertenece cada uno de estos X sub IJ. Por eso la llamo suma de cuadrados total. Por otro lado, puedo definir la variación entre grupos a través de la suma de cuadrados entre grupos. Voy a llamar así, suma de cuadrados entre. Y miren lo que vamos a hacer acá. En lugar de tomar individualmente cada valor observado, vamos a tomar la media de cada grupo, X barra J, que es la media de cada uno de los cultivares, menos la media general. Esta suma de cuadrados la vamos a ponderar por el tamaño de cada uno de los grupos. En este caso todos coinciden, los n sub j son todos iguales a 10, pero puede haber casos en los cuales nj varía en algún grupo y entonces habrá que considerar en la suma de cuadrados entre esa ponderación según el tamaño del grupo. Y por último definimos la variación dentro de los grupos a través de la suma de cuadrados dentro. Y ahora miren qué hacemos. X sub IJ, cada uno de los datos, menos su propia media, su respectiva media, X barra J, esos desvíos elevados al cuadrado. Y la suma de todos estos nos da la suma de cuadrados dentro. Miremos acá los datos. Tomamos cada dato, 68, menos la media de su grupo, elevado al cuadrado, 77,13, menos la media de su grupo, 106,9, elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Más, y ahora nos pasamos al otro grupo, 60,47, menos la media de su grupo, la suma de todo eso, lo hago también, acá van a ser 40 desvíos que voy a tener, elevados al cuadrado, y eso es la suma de cuadrados dentro. A su vez, cada uno de esa suma de cuadrados tiene asociado grados de libertad. Vamos a decir que existen C niveles del factor, con C menos 1 grados de libertad asociado a la suma de cuadrados entre grupos. C, ¿qué es acá en este caso? La
cantidad de cultivares que estamos comparando. ¿Se acuerdan cuando pensamos en el factor? Dijimos, tenemos un factor cultivares con 4 niveles. Además, dice que como cada uno de estos 4 niveles contribuye con n sub j menos 1 grados de libertad, en este caso nj es igual a 10 para cada uno de los grupos, entonces dice, la sumatoria de los n sub j menos 1 va a ser igual a n menos la cantidad de grupos que estoy comparando. Este es el n global, las 40 parcelas. Y c es la cantidad de cultivares que estoy comparando. Por lo tanto, van a existir n menos c grados de libertad asociado con la suma de cuadrados dentro de los grupos. Entonces, hay algo que no mencioné, es que las sumas de cuadrados entre y dentro son aditivas. Y lo mismo los grados de libertad. Los grados de libertad n-1 es igual a los grados de libertad de entre los grupos más los grados de libertad dentro de los grupos. Y utilizando estos grados de libertad para dividir cada una de las respectivas sumas de cuadrados por estos grados, por sus respectivos grados de libertad, obtengo lo que vamos a llamar cuadrados medios. Cuadrados medios entre grupos, cuadrados medios dentro de los grupos y cuadrados medios total. Fíjense que los numeradores de cada una de estas expresiones son estas sumas de cuadrados que definimos previamente. Si a cada una de estas sumas de cuadrados las dividimos por sus respectivos grados de libertad, obtenemos los respectivos cuadrados medios. Obtengo lo que llamamos cuadrados medios entre grupos y cuadrados medios dentro de los grupos. ¿Para qué me sirven estos? Para finalmente llegar a mi estadístico de prueba, para ver si rechazo o no la hipótesis nula que planteamos recién. ¿Por qué? Porque vamos a definir como estadístico para esta prueba de ANOVA al cociente entre cuadrados medios entre sobre cuadrados medios dentro. Cuadrados medios entre, que es esto, para el ANOVA. ANOVA o ANOVA. Toda esta información que hemos venido trabajando hasta ahora se resume en esta tabla de análisis de varianza, ¿sí? En la cual, en la primera columna vemos las dos fuentes de variabilidad, entre grupos y dentro de los grupos, ¿sí? Entonces acá quedan indicadas la suma de cuadrados entre, la suma de cuadrados dentro de los grupos. Fíjense acá, cada x sub ij menos la media de cada grupo, mientras acá hacíamos cada media respecto de la media global. En la tercera columna aparecen los respectivos grados de libertad, c, la cantidad de grupos que estoy comparando, menos 1, n, que es la cantidad total de observaciones, menos la cantidad de grupos que comparo, y los grados de libertad total, que es n menos 1. Luego acá se van a ubicar los cuadrados medios, aparece ahora el valor del f observado, que no es otra cosa que el cociente entre cuadrados medios entre sobre cuadrados medios dentro. Y este va a ser el estadístico de prueba observado a partir de los datos muestrales, para después compararlo con un f crítico. Y generalmente en una tabla de ANOVA también aparece el valor de probabilidad para realizar la prueba. Vamos a nuestros datos. Veamos acá. Tenemos 40 observaciones, la media global, esta sería la varianza global, y aquí están presentados de manera gráfica todas las observaciones de rendimiento según el cultivar al que pertenecen. Si no hubiera efecto cultivar, es decir, si no importa qué tipo de semilla se siembre, ¿qué esperaríamos? Que todas las parcelas tengan un valor alrededor de esta media global, ¿no es cierto? Y podríamos pensar que todos tienen la misma distribución y la misma media. Sin embargo, acá a priori, ya en esta presentación gráfica, vemos que hay algunas diferencias en los rendimientos, sobre todo acá el 2 parece ser más bajito, y eso es lo que vamos a lograr probar ahora con el análisis de la varianza. La misma información, pero ahora separada por cultivar, ¿sí? Rendimiento 1, 2, 3, 4, fíjense que acá vemos que todos los grupos tienen la misma cantidad de observaciones, 10, la media de cada grupo. ¿Qué serían estos datos de acá? Esto de acá, esta columnita de medias. Son las X barra J, las medias de cada grupo o de cada cultivar. Y acá aparecen las varianzas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en esta prueba es verificar si las medias de 3 poblaciones son todas iguales. A priori, obviamente, vemos acá diferencias. La media 3 es la más alta respecto de las otras, de la 1, 2 y 4. Ahora la pregunta es, esto que así observamos en la muestra, ¿implica una diferencia significativa de manera que podamos afirmar que alguna media poblacional es realmente distinta al resto?
Entonces, eso es lo que vamos ahora a comprobar. ¿Qué vamos a hacer? Construir el estadístico F, ¿sí? El estadístico observado. ¿De qué manera? Bueno, vamos a proceder a calcular la suma de cuadrados entre, la suma de cuadrados dentro, y luego dividir por los respectivos grados de libertad, y así obtener el estadístico F para la prueba. Acá yo les dejo la expresión de cómo llego a la suma de cuadrados entre grupos. El 10, como los 4 cultivares tienen la misma cantidad de parcelas, lo saqué como factor común, ¿sí? Todo multiplicado por 10, pero si hubiera diferencia entre los grupos, tienen que multiplicar cada uno de estos cuadrados por su respectivo tamaño, ¿no? 106,9 menos 102,27, y me vuelvo a la filmina anterior. 106,9 menos 102,27. X media J, X media 1, menos la media global. Esa diferencia elevada al cuadrado, y es el primer término de esta expresión. El segundo, 76,68 menos 102,27 al cuadrado. Eso es 76,68 X barra del grupo 2, la que está acá, menos la media general, y esa diferencia al cuadrado. El tercer término va a ser 120,06 menos 102,27 al cuadrado, y 105,44 menos 102,27 al cuadrado. Todo eso multiplicado por los tamaños de grupo, que era 10, me da el valor de la suma de cuadrados entre grupos, 10.027,46. ¿Bien? Ahora, si quiero calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos, que era cada X sub IJ menos la media de su respectivo grupo, esa diferencia elevada al cuadrado. Acá comienzo con 68 menos 106,9 al cuadrado, 77,13 menos 106,9, y así 40 veces hago esto, y llego hasta el último valor, 164,7 menos 105,44. Tomé el rendimiento de cada una de las parcelas, 68 menos su propia media, 106,9, 77,13 menos 106,9, y así sucesivamente para estos 10 datos. Cuando me paso al cultivar 2, perdón, cada una de esas diferencias obviamente le vas al cuadrado. Cuando paso al cultivar 2, hago 60,47, pero ahora menos 76,68. La media J, la media de la X barra J, ahora para el grupo 2. Y así con estos 10 datos calculo los cuadrados de esas diferencias. Y así con cada uno de estos cultivares. Por eso en la expresión que estábamos viendo recién, les dejo acá indicado que empiezo con el primer dato y termino con el último dato de esa tabla. Eso me da 21.195,04. Bien, suma de cuadrados entre, suma de cuadrados dentro, luego si divido por los respectivos grados de libertad, me permito construir esta tabla de análisis de la varianza. Fíjense, acá queda la suma de cuadrados de 10.027 cuadrados entre, ¿sí? La que calculamos acá arriba, el cuadrados entre 10.027,46, y acá esta que es una salida de InfoStat, fíjense que sale, en lugar de decir dentro, entre, ¿sí? Como teníamos acá, entre grupos, dentro de los grupos, vuelvo acá, entre grupos 10.027,46, acá aparece con el nombre de la variable factor que hayamos considerado, 10.027,46. Mientras que la variabilidad dentro de los grupos, Profe, una consulta. Sí. Cuando dice modelo ahí arriba, en la tablita, ¿a qué se refiere? Sí. Que repite los datos de cultivar. En realidad, esta línea, para esta prueba, nosotros no la vamos a leer, porque, como te decía al principio, vamos a trabajar con ANOVA a un solo factor, pero la realidad es que el InfoStat te permite procesar con más factores. Entonces, acá te aparece el modelo global, y después acá abajo te va a aparecer cultivar y, no sé, fertilizante, por decir algo. Le agregas otro factor más. Entonces, ahí se va a diferenciar cultivar con fertilizante y va a ser distinto. Es como que estos son la suma de cuadrados y grados de libertad para el modelo de manera global. Pero como nosotros vamos a trabajar solo con un factor, siempre vas a notar que el factor que hayas utilizado
digamos, esta línea va a coincidir con la del modelo, pero es porque estamos trabajando con un solo factor. Entonces, habíamos mencionado la suma de cuadrados, ahora veamos los grados de libertad. Les muestro de nuevo la tablita esta que tiene el teórico. Dice, los grados de libertad entre grupos, C menos 1. Dijimos C era la cantidad de grupos que estamos comparando. 4. Menos 1 es 3, ¿sí? Ese 3 de ahí. Esto es C menos 1. Luego, los grados de libertad del error o dentro de los grupos, ¿sí? Error o dentro, tiene n menos c grados de libertad. Es decir, n, la cantidad total de parcelas que he muestreado, 40, menos c, que es la cantidad de grupos que compara. Y por aditividad también de los grados de libertad, vemos que los grados de libertad totales es 39. Grados de libertad 39, y esto es n menos 1. ¿Bien? Entonces, nos concentremos ahora en el cálculo de los cuadrados medios de cada una de las fuentes de variabilidad. Cuadrados medios entre grupos, 3.342,49. ¿Cómo se calcula esto? 10.027,46 dividido 3. 3.342,49. Lo mismo para los cuadrados medios dentro de los grupos o del error. 21.195,04 dividido 36, 588,75. ¿Para qué necesito esto? Para calcular el estadístico observado. 5,68, que surge como el cociente entre 3.342,49 dividido 588,75. El cociente entre estos cuadrados medios me permite obtener el F observado, ¿sí? Para esta prueba. Y en esta salida también vemos acá el p-valor, que ya lo vamos a analizar. ¿Qué les puedo comentar respecto de esto? El estadístico de prueba, fíjense que está definido como el cociente entre estos cuadrados medios. Ambos cuadrados medios son en realidad una estimación de la varianza de este conjunto de datos, de la variabilidad de este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, en realidad estamos como calculando el cociente entre dos varianzas, básicamente. Y si ambas, recuerden que el concepto de varianza siempre es positivo, ¿no? A su vez, cuando hay diferencia de medias a nivel poblacional, los cuadrados medios entre grupos, es decir, este de cultivar, tiende a sobreestimar la varianza. Por eso casi siempre este va a ser mayor que los cuadrados medios dentro de los grupos o del error. Y entonces eso justifica por qué, al hacer el cociente de esta manera, y casi como siempre esta va a tender a sobreestimar o a ser mayor, hacemos que esta prueba sea lateral derecha, ¿sí? Es decir, que la región de rechazo, el alfa, va a estar a la derecha. A su vez, el estadístico F tiene distribución F de Snedeker. ¿Con cuántos grados de libertad? Grados de libertad. ¿Se acuerdan que la F de Snedeker tiene grados de libertad en el numerador y en el denominador? Bueno, esos grados de libertad se van a corresponder con los respectivos grados del numerador con el que calculamos esta F y el denominador con el que calculamos esta F. Es decir, será una F con 3 grados de libertad en el numerador y 36 en el denominador. Y como la prueba es unilateral derecha, siempre la región de rechazo va a estar a la derecha, en la cola esta de la derecha de la distribución, y entonces ¿cuánta probabilidad va a acumular ese F crítico? Si habíamos planteado un nivel de significación del 1%, acumula 0,99 de probabilidad, 99%. ¿Sí? Entonces ustedes buscan con cualquier buscador, la aplicación o con el InfoStat, esa probabilidad, y el F crítico, que separa estas regiones de no rechazo y rechazo de la hipótesis nula, es 4,377. Ahora bien, tenemos el F crítico, tenemos el F observado y tenemos que tomar una decisión. El F observado cae en región de rechazo, pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y entonces podemos concluir que al menos un cultivar presenta un rendimiento promedio diferente del resto, con un nivel de significación del 1%. Hemos rechazado la hipótesis nula en la cual planteábamos que todas las medidas eran iguales. Al menos una es distinta. Sí.
Una pregunta, no entendí por qué ahí consideramos como una prueba unilateral derecha si nosotros planteamos al principio como hipótesis de trabajo como si fuera una bilateral, no entendí eso. Bilateral, no, fíjate que no, no es bilateral. Acá yo no he planteado ninguna cuestión de desigualdad o que una es mayor que la otra. Acá decimos, todas son iguales, al menos una es distinta, significativamente distinta del resto. Al menos una, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser todas distintas, no sabemos. Ni siquiera estamos planteando si una es mayor que la otra en la alternativa. Claro, no entonces, es una prueba bilateral, es una prueba lateral derecha siempre. Acá con ANOVA siempre la vamos a plantear como una prueba lateral derecha. listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno, he tomado una decisión, he rechazado la hipótesis nula con un 1% de significación, a partir de comparar el estadístico observado con el estadístico crítico. Pero también podría hacerlo mirando el p-valor, el valor de probabilidad, este 0,0027. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para rechazar una hipótesis nula a partir del p-valor? Comparamos el p-valor con el alfa y decimos, si el p-valor es mayor o igual que el alfa, entonces no rechazo la hipótesis nula. Ahora, si el p-valor es muy chiquitito, tan chiquito, y resulta menor que el alfa, que nivel de significación, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces, 0,0027 comparado con 0,01, este p-valor resulta menor que el alfa, y también rechazamos la hipótesis nula. Bueno, hasta acá terminamos con la tabla de ANOVA. Ahora, hay un tema muy importante en el desarrollo del análisis de la varianza, que es el análisis residual, ¿sí? Es muy importante realizar siempre un análisis de los residuos, porque eso determina la validez o no de la prueba de ANOVA que acabo de realizar. Yo puedo haber procesado todos estos datos, llegar a esta conclusión, pero si no se cumplen los supuestos del modelo de ANOVA, entonces esta prueba no es válida. ¿Cómo hacemos para verificar la validez del modelo? Es haciendo un análisis de los residuos. ¿Y qué son los residuos? Miremos esta expresión. Cada X sub IJ, es decir, el valor de rendimiento de cada una de las 40 parcelas, va a ser igual a una MU general, un rendimiento promedio global para todos, más otro término que lo llamamos IJ, que es un promedio dado por cultivar, por cada uno de los niveles del factor. Y un último término, que es el término del error, ¿sí? Es una componente aleatoria y que va a asumir un valor diferente para cada valor de X sub IJ. Y este término del error son desvíos que vamos a encontrar en los distintos rendimientos que no tienen que ver con el cultivar. Se debe a otros factores que no están explicados por el tipo de cultivar. Puede ser, lo que decía al principio, alguna inclinación particular de la parcela, algún árbol que estaba tapando la luz del sol que le daba a esa parcela en particular, es decir, errores aleatorios que no tienen que ver con el efecto tratamiento, se dice, o con el efecto del cultivar que estamos comparando, ¿bien? Ese término del error es el que vamos a analizar, estos errores, para verificar si se cumplen o no los supuestos del modelo, ¿sí? Fíjense que ahora también podemos descomponer cada observación. Imagínense que no hay error aleatorio, que todo es perfecto, hipotéticamente, ¿no? Entonces, esto es cero. Que no haya efecto cultivar, no hay efecto tratamiento. Entonces, cada una de esas 40 parcelitas, ¿qué me tendría que haber arrojado como valor? Todas MU, teóricamente. Todas el mismo rendimiento promedio, si no hubiera ningún factor aleatorio, ni tampoco un efecto del tipo de maíz que sembré. Entonces, todas deberían ser MU. Pero bueno, en realidad, ustedes vieron que había datos con distintos valores. ¿A qué se deben esa variabilidad? Bueno, en parte se pueden deber al efecto del tipo de maíz, y otra parte de esa variabilidad está explicada por este término del error. Por eso podemos plantear que cada T sub IJ va a ser el desvío entre la media de cada grupo, de cada cultivar, menos la media global, ¿sí? A nivel poblacional estamos hablando, ¿no? Y después, el término del error se va a definir como el desvío de cada X sub IJ, cada rendimiento observado, menos la media de cada grupo. Desarrollando esta expresión, llegamos a que el desvío de cada X sub IJ, de cada valor observado, respecto de la media global, va a ser igual a mu sub J, la media de cada grupo, menos la media global, más X sub IJ, menos la media de cada grupo.
Y fíjense que esto se corresponde con lo que vimos recién de la suma de cuadrados, chicos. Esa descomposición del modelo que hice tiene que ver con esto, ¿sí? Fíjense, llamé variabilidad entre grupos al desvío de cada media menos la media general, de cada mu j menos la mu global, ¿sí? Esto en términos de la muestra, y el modelo está planteado respecto de valores poblacionales. Y la variabilidad dentro es cada valor observado menos la media de cada grupo. X sub ij, cada valor observado, menos la media de cada grupo, que este sería el término del error, el E sub ij. ¿Bien? Entonces, ¿qué supuestos debemos verificar que se cumplan para garantizar la validez del análisis de la varianza y de la conclusión que sacamos recién al rechazar la hipótesis? Nula. Todo es respecto del análisis residual o análisis de los errores que están definidos, dijimos recién, por cada X sub ij menos la media de cada grupo. Estos errores deben tener distribución normal con media cero, deben estar todos alrededor de cero, con varianza sigma cuadrado, ¿sí? La misma varianza para todos los grupos. Acá dice que en general desviaciones moderadas de la normalidad no afectan al análisis de la varianza. Se dice que esto es que la ANOVA es un procedimiento robusto. Y sobre todo es robusto cuando todos los grupos tienen el mismo tamaño. Después, supuesto de independencia de los errores, es otro de los conceptos que vimos. El supuesto de varianza constante para todos los grupos. Y esto es lo que conocemos como el concepto de homocedasticidad, varianza constante o todas las varianzas iguales, ¿sí? Siempre debemos hacer análisis residual cada vez que utilicemos la metodología de ANOVA, siempre, ¿sí? ¿Cómo hacemos para verificar cada uno de estos tres supuestos? El de normalidad de los errores. Graficamos los errores, por ejemplo, en un cucuplot, y debemos ver que todos los puntitos que aparecen, todas las observaciones, aparecen alrededor de la línea esta de 45 grados. Mientras más alejados estén, más alejados estamos del cumplimiento del supuesto de normalidad de los errores. Si no, también podemos realizar una prueba de hipótesis, que son métodos no paramétricos, que ya vamos a ver en detalle más adelante, pero que, por ejemplo, podría ser una prueba Shapiro-Wilks, se llama, que es una prueba para verificar el ajuste a una distribución, en este caso normal, en donde va, acá si nos dieran algo así, ¿qué tenemos que mirar? El p-valor. En la prueba esta de Shapiro-Wilks, lo que hacemos es decir, bueno, en la hipótesis nula, los errores se ajustan a una distribución normal. En la hipótesis alternativa, los errores no se ajustan a una distribución normal. Como el p-valor acá es mayor que cualquier alfa que habitualmente usamos, 0,29, es bastante alto, entonces no rechazamos la hipótesis nula y podemos estar tranquilos y seguros de que los errores se distribuyen de manera normal, ¿sí? Es decir, tanto a través de un procedimiento o análisis gráfico, un plot, por ejemplo, o de una prueba de hipótesis para verificar el ajuste de la normalidad, verificamos el primer supuesto. El otro supuesto es el de independencia de los errores. Y esto tiene como dos aspectos o dos miradas. Por un lado, la independencia de los errores, y por otro lado, la independencia entre los errores y la variable respuesta. La variable respuesta es la y media, la media de cada grupo, ¿no? La X media en este caso. Entonces, la violación de estos supuestos provoca un cambio en la varianza del error a través del tiempo en el que dura la experiencia. Por ejemplo, en este caso, si hubiese algún orden en el cual fueron plantados sembradas las semillas, o algún orden en el cual, no sé, se iban atendiendo, regando las parcelas, todo depende de cómo está realizado el experimento. Algo fácil de pensar en este sentido es cuando hay un proceso productivo manual, por ejemplo, y está una persona trabajando, operando una máquina. Entonces, a veces los errores en el producto que va elaborando pueden deberse a que está fallando la máquina, o que a lo mejor hay un efecto cansancio en el operario, y entonces, a medida que se va cansando más o va pasando el tiempo, se producen mayores alteraciones en la variable respuesta. Para hacer esto, ¿cómo vamos a trabajar? También con un análisis gráfico. Acá yo les traje dos gráficos, los cuales están construidos con los residuos estandarizados, o a veces se les llama estudentizados. ¿Cómo están estandarizados estos residuos? De la siguiente manera. Cada R sub ij es el E sub ij que definimos recién, dividido en la raíz de
los cuadrados medios dentro de los grupos, ¿sí? Esa es una manera de estandarizar estos residuos. Y al estar estandarizados, fíjense que en el gráfico, por ejemplo, de residuos estandarizados de la variable rendimiento versus los predichos, ¿qué son los predichos, chicos? X barra J de cada grupo, la media de cada grupo, ¿sí? Acá tengo la media de un grupo, acá en esta línea la media del otro, el otro y el otro cultivar. Estos valores de residuos quedan casi siempre entre -2 y 2 porque están estandarizados. Entonces está bueno mirar el gráfico, no de los residuos de los E sub IJ, sino de los R sub IJ, es decir, los residuos estandarizados, para ver la independencia particularmente. Lo que tenemos que ver es si no hay algún comportamiento particular respecto de la ubicación de estos puntos. Por ejemplo, acá los veo bastante juntitos en este cultivar, acá se van ampliando, pero acá se vuelven a unir, ¿sí? O sea, estar más cerquita o menos alejados respecto del cero. Podría haber acá algo que me haga ruido y me permita pensar que no hay independencia en los errores, ¿sí? Generalmente cuando hay un efecto cono, se dice que acá son para valores de predichos más bajos, la variabilidad es menor que para los predichos más altos, entonces ahí también puede estar en juego el supuesto de la independencia de los errores, ¿sí? Esto es ver la independencia de los errores versus sus predichos, ¿sí? Que sería independencia de errores versus la variable respuesta, ¿bien? Y el otro gráfico es el de los residuos versus el orden, sería este. Entonces, acá tenemos residuos E. ¿Por qué dice E? Porque son residuos estudentizados, según para Infostat se llaman estudentizados, de la variable rendimiento. Y acá dice orden. Acá supuse un orden en el cual se tomaron las mediciones, por ejemplo. Debemos observar en este gráfico, para decir que se cumple el supuesto de independencia, es que estos puntos no presentan ningún patrón de comportamiento particular. Como les decía, si acá aparecen todos muy cerquita del cero y después se van distribuyendo de otra manera a medida que avanzamos en el orden, como vemos en este caso, están bastante dispersos y entonces podemos decir que se cumple también el supuesto de independencia. ¿Bien? Y el último supuesto es el de varianza constante u homogénea, es decir, el supuesto de homocedasticidad. Entonces, para esto vamos a usar la prueba F máxima de Hartley, o la prueba de Hartley para homogeneidad de varianzas. Es muy simple y se plantea en la hipótesis nula que todas las varianzas de los 4 grupos a nivel poblacional son iguales. Entonces, sigma cuadrado 1, y así según la cantidad de grupos que esté comparando, va a ser la cantidad de varianzas que voy a poner en esta prueba, ¿no? Pero el supuesto de homogeneidad de varianzas dice que todas son iguales. Y la hipótesis alternativa dice no todas las mu sub j no todas las sigma cuadrado j son iguales. Es decir que, si al menos una varianza es significativamente distinta del resto, vamos a estar rechazando esta hipótesis nula. El estadístico de esta prueba lo definimos así como Fmax, y es el cociente entre la varianza muestral máxima, entre las 4 varianzas de los grupos que estoy comparando, dividido la varianza muestral más chiquita, y este estadístico va a tener distribución Fmax de Hartley. Y acá hay un detalle. Primero, no es la F de Snedeker, había un foro preguntando sobre esto. Fmax es un estadístico con su propia distribución, que se llama F de Hartley. Y los parámetros son C, que es la cantidad de grupos que estoy comparando, que en este caso serían 4. C es igual a 4. Y n barra menos 1. ¿Qué es n barra? Es el promedio de los tamaños de los grupos que se estén comparando. En este caso va a ser 10, porque los 4 son iguales. Pero si alguno tiene un tamaño distinto, y ese promedio nos da 9,3, vamos a utilizar la parte entera de ese promedio, ¿bien? Para definir este n barra. Si nos da 9,4, vamos a usar 9. Si nos da 9,7, vamos a usar 9. La parte entera del promedio de todos los tamaños de grupos que estemos comparando. Menos 1 grado. Y estos son los grados de libertad en el numerador y en el denominador de esta F máxima de Hartley. Para buscar el valor observado de Hartley, lo que vamos a hacer es identificar la varianza muestral más grande y la varianza muestral más chiquita de las 4 varianzas muestrales que tenemos.
Fíjense, de esta salida, var n-1, tenemos las varianzas de cada uno de los grupos. Entonces, ¿cómo calculamos el F observado de Hartley para esta prueba? Buscamos la varianza más grande, 948, varianza muestral, ¿no? 948,29 sobre la más pequeña, 147,6. Y ese cociente es el F observado de Hartley, 6,425. Varianza muestral más grande sobre la varianza muestral más pequeña. Hay una tabla en el material, en la guía que ustedes tienen, para justamente encontrar los puntos críticos de Hartley. Para una prueba del 1% y hay otra abajo del 5%. Nosotros lo vamos a hacer con 1% esta prueba. Entonces, n-1, dijimos que n barra era 10, entonces n-1 es 9, y la cantidad de grupos que estoy comparando, C, acá arriba. C es K. ¿Bien? Este K de acá vendría a ser el C nuestro. Buscamos la coincidencia en esa tabla y nos dan 9,9. Ese es el F crítico de Hartley para tomar una decisión. Entonces, como el F observado, 6,425, resulta menor que el F crítico de Hartley, 9,9, con un nivel de significación del 1%, no rechazamos la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, es decir, que podemos suponer que todas las varianzas a nivel poblacional son iguales. Esta prueba es siempre lateral derecha. Entonces, ¿qué nos falta hacer para poder cerrar este ejercicio? ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, imaginen que son el productor agropecuario que ha sembrado estas cuatro variedades de maíz? ¿Qué les va a interesar? Ya sé que alguna da un rendimiento distinto, pero ¿será distinto menor? ¿Habrá alguno que sea mejor? Fíjense que la prueba de ANOVA no me dice cuál es la media distinta, simplemente me advierte que hay una media, o al menos una, que es distinta del resto. Ya sabemos que hay alguna diferente. Para poder identificar cuál o cuáles son las distintas, se suele aplicar algún test de comparaciones múltiples a posteriori, se dice, después de haber realizado una ANOVA, y hay realmente muchos. En el InfoStat hay realmente varios. Uno es este de Tuca y Kramer, que se los dejo ahí como alternativa, porque en algunas salidas lo pueden llegar a encontrar. Y hay otro que suele ser bastante sencillo, que es el de Jeffe. Este método de Jeffe nos permite hacer comparaciones de a pares, ¿sí? Nosotros acá tenemos 4 grupos, 4 cultivares, podemos ver cómo se comporta el cultivar 1 versus el 2, el 1 versus el 3, es decir, podemos hacer comparaciones de a pares sin pérdida sin aumentar el riesgo en esas comparaciones múltiples, ¿sí? Es decir, vamos a realizar comparaciones de a pares entre todos los cultivos. Entonces, este método de Jeffe usa el estadístico F, que ustedes conocen, el F de Snedeker, ¿sí? Se aplica generalmente luego de haber rechazado una prueba de hipótesis de ANOVA. ¿Qué queremos probar con Jeffe? Vamos a definir un parámetro tita 1, la comparación 1 le vamos a llamar, como la diferencia entre mu sub 1 menos mu sub 2. La diferencia entre dos medias poblacionales. Por ejemplo, entre el cultivar 1 menos el cultivar 2. Ese parámetro, mejor dicho, tita 1, tiene también su estimador puntual, tita sombrero 1, es decir, la diferencia entre las medias estimadas de cada grupo. Acá podría ser mu sub 1 sombrero o x barra sombrero, ¿no? Vamos a encontrar un valor crítico para comparar, mejor dicho, ese valor crítico lo vamos a comparar con el valor absoluto de este estimador puntual. Este valor está definido de la siguiente manera. Me voy acá a esta segunda parte de la expresión. Tenemos la raíz de CMD, ¿saben qué es? Cuadrados medios dentro. Por lo tanto, esto se puede sacar de la tabla de ANOVA, este dato, chicos. Multiplicado por 1 sobre el tamaño del grupo 1, más 1 sobre el tamaño del grupo 2, por la raíz de K, es lo que en el teórico ustedes tienen como C, cantidad de grupos que estamos comparando, menos 1. En este caso va a ser 3 ese valor. Y un F, ¿sí?, con un determinado nivel de significación que tenga C menos 1, 3 grados libertad, y N menos K, 36 grados libertad. ¿Sí? Fíjense que aparecen datos acá que vienen podemos traer de la tabla de ANOVA, es decir, nos dan una tabla de ANOVA y nosotros vamos a poder buscar este valor crítico de Jeffe, porque tenemos los cuadrados medios, tenemos los tamaños de cada grupo, estos son los grados de libertad de los cuadrados medios dentro, ¿sí? C menos 1,
Y este es un F que se puede buscar en una F de Snedeker. Bien, entonces yo les traje un ejemplo de una comparación calculada así manualmente, ¿no? Entonces, primero, si tenemos K o C grupos que estemos comparando, vamos a tener en total K por K menos 1 sobre 2 comparaciones de a pares. En este caso vamos a realizar 6 comparaciones, ¿sí? Y por ejemplo, si comparamos el grupo 1 con el grupo 2, el cultivar 1 con el rendimiento del cultivar 2, el estimador puntual de la diferencia en valor absoluto va a ser la media del cultivar 1, media muestral, digamos, menos la media del cultivar 2. 160,9 menos 76,68. En valor absoluto esa diferencia es 30,22. Este sería el valor observado de YF para ver si rechazamos o no la igualdad entre estas dos medias, entre los rendimientos promedios de estos dos grupos. ¿Cómo calculo el valor crítico? Utilizando la expresión que les mostré recién. 588,75 cuadrados medios dentro. Se los voy a mostrar, chicos, de dónde se toma, por las dudas. Vamos de nuevo a la tabla de ANOVA. Miren, 588,75, ¿lo ven ahí? Ese es el valor CMD que aparece en el estadístico crítico de YF. 588,75. 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Acá son iguales porque N1 y N2 coinciden. Pero si tenemos tamaños de muestras diferentes para cada grupo, habrá que respetar eso según los pares de medias que estemos comparando. Por 4 menos 1, esto es K o C, la cantidad de grupos que estamos comparando, menos 1, por 4,377. ¿Esto qué es? Un valor de F que acumula el 99% de probabilidad con 3 grados de libertad en el numerador y 36 grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Eso da... Lo buscamos con el Infostat, con la aplicación, con lo que ustedes quieran, 4,3771. Este es el valor del F de Snedeker para buscar el S crítico de Hartley. ¿Bien? Me da, resolviendo, 39,325. Comparado con 30,22, ¿qué opinan? Siempre es una prueba lateral derecha esta, ¿no? También. Si la diferencia observada entre las medias muestrales en valor absoluto resulta menor que este valor crítico, entonces no rechazamos y por lo tanto entre esas dos medias no hay diferencia significativa. Entonces, esta salida es la que obtienen a partir de Infostat, donde leamos el título, test de YF, alfa 0,01. DMS es el valor crítico para las comparaciones de a pares, es el que acabo de calcular acá arriba. DMS es el valor crítico. Si quiero comparar la diferencia entre el cultivar 1, por ejemplo, y el 3, los dos últimos, ¿qué tendría que hacer? 106,9, la media muestral del cultivar 1, menos 120,06, y a esa diferencia la comparo con este DMS, el desvío, este valor crítico, 39,321. ¿Cuánto les da esa diferencia? A ver, nos da 13,16. Es menor que esto. Entonces, entre el 1 y el 3 no hay diferencias significativas. ¿Sí? Y así tendríamos que hacer 6 comparaciones de pares. Infostat, a su vez, propone una forma alternativa de identificar las diferencias, asignándole letras iguales a las medias entre las cuales no hay diferencias significativas, y letras distintas cuando sí hay diferencias. Entonces, acá aparecen ordenados los cultivares según el tamaño de cada media, de menor a mayor, rendimiento promedio observado en cada cultivar. Aparecen los tamaños de cada grupo, y acá le asignan letras, A y B. Al 2, al 4 y al 1 les asignó la misma letra, A. ¿Qué significa? Que cuando compare el 2 con el 4, o el 2 con el 1, o el 4 con el 1, en esas 3 comparaciones no voy a encontrar diferencias significativas. Es decir, los desvíos de medias en valor absoluto todas van a ser menores que este valor crítico. Luego, al cultivar 4, al 1 y al 3, les asigna acá una letra B. ¿Esto qué significa? Que cuando compare el 4 con el 1, el 4 con el 3, o el 1 con el 3, en esas otras 3 comparaciones no voy a encontrar diferencias significativas. Ahora, ¿cuáles son distintas realmente? El 2 y el 3. Porque fíjense, el 3 no tiene la letra A asignada, tiene solo la letra B. Y el 2
tiene solo la letra A asignada. Por lo tanto, si hago 76,68 menos 120,06, esa diferencia es 43,38. Fíjense que resulta mayor que el valor crítico. Y entonces voy a decir que el rendimiento promedio del cultivar 2 es significativamente distinto del rendimiento promedio del cultivar 3. Entonces, ¿qué significa que estemos rechazando la igualdad de medias en esta prueba de YF cuando comparamos el cultivar 2 con el 3? Que con un nivel de significación del 1%, decimos que el rendimiento promedio del cultivar 2 es distinto del rendimiento promedio del cultivar 3. Ahora, les pregunto, ¿qué tipo de semilla o cultivar voy a utilizar? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? Miren ahí los promedios. ¿Con cuál me quedo? ¿O cuáles? Con el que mayor rendimiento me dé. Muy bien. Vamos a ver. Bien. ¿Qué más? El 3 me dicen. El 3. Bien. ¿Con el 2? No. No. Con el 2 seguro que no, porque es el más bajo, ¿sí? Y a su vez es distinto del 3. Así que claramente el 3 sería a priori el mejor. ¿Bien? Pero les pregunto algo. Dado que estamos hablando de rendimientos y que yo quiero maximizar el promedio de rendimiento, ¿no? ¿Por qué no puedo poner el cultivar 1? ¿Hay diferencias significativas en el promedio de rendimiento entre el cultivar 1 y el 3? Podemos hacer de nuevo el calculito de YF. 106,9 menos 120,06 me da 13,16 la diferencia entre estos dos, que es menor que el 39,21 con el que estamos trabajando como nivel de valor crítico. Y a su vez, fíjense, tienen la misma letra acá asignada. ¿Qué significa que tengan acá la misma letra? Que no hay diferencia. Que no hay diferencias significativas, es decir, que en esta muestra particular que tomamos, el cultivar 1 haya dado un rendimiento algo menor que el cultivar 3, no significa que a nivel poblacional haya diferencia en sus promedios. Por lo tanto, a lo mejor yo repito otra vez el experimento en otras 40 parcelas, y el 1 a lo mejor me queda acá arriba, y el 3 acá, perdón, el 1 me resulta con un promedio mayor que el 3. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser debido al azar que el 1 quedó con un rendimiento menor que el 3. Lo importante acá es darnos cuenta que entre el 4, el 1 y el 3, en los cuales los 3 tienen la misma letra asignada en esta prueba, significa que en sus promedios a nivel poblacional no hay diferencias significativas. Por lo tanto, si yo debo decidir qué semilla elegir, puedo elegir entre cualquiera de esas 3, entre la 1, la 3 y la 4, porque tienen los mayores rendimientos y entre sus promedios a nivel poblacional no habría diferencias significativas. Esto con un 1% de significación. Ahora, claramente no voy a comprar el cultivar 2, ni voy a usar el 2, porque tiene un rendimiento promedio menor y a su vez significativamente distinto del resto. Es muy importante que ustedes sepan entender muy bien esta área porque hay mucho para concluir a partir de este cuadrito. ¿Sí, chicos? Puede ser que nos piden que calculemos los valores observados y que los comparemos con ese desvío mínimo significativo, o simplemente que podamos utilizar, pueden borrarme estas letras y ustedes sí o sí tener que hacer los cálculos, ¿sí? Y a su vez mucha conclusión, y escucharon que yo siempre fui hablando en términos del problema, hablando del cultivar, del rendimiento, no solo lo teórico, ¿sí? Acá importa mucho en estadística la interpretación de todos estos valores que ustedes van obteniendo. Bueno, entonces, para resumir y cerrar, hemos trabajado con la prueba de ANOVA, un procedimiento similar al que ustedes conocen como el procedimiento de pruebas de hipótesis, donde se plantean las hipótesis nula, alternativa, nivel de significación. Construimos un estadístico de prueba a partir de la descomposición de la varianza o la variabilidad de los datos que estamos observando, para construir ese estadístico observado, ese F observado, ¿sí? Que se compara después con un F crítico. Una vez que rechazamos o no, digamos, tomamos alguna decisión, es importante, ya sea que rechacemos o no, hacer un adecuado análisis residual para verificar la validez del modelo, es decir, para verificar que se cumplan todos los supuestos del modelo que nos permiten asegurarnos de que la decisión de rechazar una hipótesis sea correcta, ¿sí? Sea válida. Por otra parte, vimos la prueba de homogeneidad
de varianzas, que es una prueba que se utiliza para la verificación de uno de los supuestos, y finalmente las comparaciones múltiples, vimos uno de las pruebas que se utilizan para detectar, luego de haber rechazado una prueba de hipótesis de ANOVA, detectar cuál o cuáles son las medias diferentes, ¿sí? Y por último, volviendo al tema este de la tablita esta de Jeffe, tengan en cuenta qué tipo de variable están analizando. Acá buscamos la máxima, porque la variable es rendimiento, pero si estos fueran costos, el análisis cambia, ¿no? Me quedo con la que tenga el menor promedio, así que ojo con qué variable estamos analizando en esta prueba de ANOVA, ¿no? Porque cambian completamente las conclusiones, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llega la clase. Si tienen alguna otra consulta, me la pueden plantear.